Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a empezar hablando sobre los últimos sucesos en Brasil, el país más grande de América Latina y sin duda el más influyente política y económicamente, por lo menos en América del Sur. La expresidenta brasileña Dilma Rousseff fue oficialmente destituida tras un juicio político de varios meses y hay varias preguntas flotando en el aire. ¿Su juicio político fue un golpe, como lo dijo Rousseff en su defensa y como dicen los presidentes de Venezuela y Bolivia? ¿O fue un proceso constitucional ejemplar que mostró la independencia del Poder Judicial y del Poder Legislativo, del que tendrían que estar orgullosos los brasileños, como dicen otros? ¿Y cuál será el impacto político de la asunción oficial del nuevo presidente brasileño Michel Temer? ¿Significa esto el fin del ciclo de la izquierda populista en América Latina, como dicen algunos? Le vamos a preguntar sobre todo esto y mucho más al expresidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, uno de los grandes de América Latina, el arquitecto del crecimiento económico de Brasil en las últimas 2 décadas, el que empezó con todo este ciclo de crecimiento de Brasil. Lula y yo logramos. Dilma Rousseff, desgraciadamente, no ha logrado. No tenía fuerza política y además incurrió, sí, en estos deslices constitucionales. Y más tarde en el programa vamos a hablar con el doctor Juan Carlos Parodi, probablemente el cirujano cardiovascular más conocido de Argentina. Operó al Papa Francisco, operó al príncipe Raniero de Mónaco, a varios presidentes y además tiene casi 200 patentes nacionales e internacionales. Parodi dio mucho que hablar en Argentina en las últimas semanas por un tema que no tiene nada que ver con su práctica médica. Y es que conmovió a muchos con una carta de lectores que escribió al diario La Nación, en que contó que había visitado una de las zonas más pobres de Buenos Aires y se había encontrado con madres jóvenes con hasta 10 hijos. El doctor Parodi dice que muchas madres en Argentina traen hijos al mundo para recibir las asignaciones familiares por hijo que da el gobierno y que eso está haciendo que haya cada vez más pobres. Ella no sabe, no tiene conciencia, no categoriza el hecho de que traer un hijo al mundo implica una responsabilidad enorme. Pero usted dice que hay políticas públicas que incentivan a la gente a tener hijos. Esto se empeoró en la Argentina últimamente porque había asignación universal por hijo, que si uno piensa básicamente, me parece muy bien que le den dinero para que el hijo se nutra. Pero últimamente Cristina puso una subvención al embarazo. Al tercer mes del embarazo empiezan a recibir dinero y después cuando nace el hijo tienen asignación por hijo. Por supuesto, cuando ven plata sin trabajar, dice voy a tener otro. Vamos a ver lo que nos dijo el doctor Parodi y luego lo vamos a comentar con Rafael Rothman, el líder de los programas de pobreza del Banco Mundial en América Latina. El Banco Mundial es una de las instituciones internacionales, probablemente la principal, que ha apoyado en varios países las políticas de subsidios familiares para los pobres. Vamos a pedirle su respuesta al planteo que hizo el doctor Parodi. Bueno, vamos directamente a los últimos acontecimientos en Brasil y la entrevista que le hicimos al expresidente Fernando Henrique Cardoso. Veamos. Presidente Fernando Henrique Cardoso, muchas gracias por estar con nosotros. Es un placer tenerlo en nuestro programa. A mí también es un gusto. Gracias, Andrés. Presidente, ¿qué dice usted sobre la afirmación de la expresidenta Dilma Rousseff de que fue víctima de un golpe de Estado en su contra? Ella dijo en su defensa que fue electa con más de 54 millones de votos y que lo que hubo fue un golpe a la Constitución. ¿Cierto o falso? Es falso. Ella sí fue electa con 54 millones de votos, así bien que también su vicepresidente. Los dos juntos tuvieron 54 millones de votos, porque se vota en conjunto los dos. Así que también el vicepresidente recibió el mismo número de votos. Pero no hubo ningún golpe, porque todo se procedió adentro de la Constitución, con un proceso que está presidido por el presidente de la Suprema Corte de Brasil y que siguió, pero de una manera abundante, todos los trámites necesarios para que hubiera prueba y contraprueba y discusión, el debido proceso legal. La Constitución brasileña es muy clara en cuanto a que alguien que esté en el gobierno, el presidente, y que desobedezca las reglas presupuestarias, sufragando gastos sin previa autorización del Congreso,
Pues bien, está adentro de lo que se prescribe como un hecho de crimen de responsabilidad. Y no solamente esto, además también está prohibido por la ley que articula todas las relaciones del gobierno y las finanzas públicas, llamada de responsabilidad fiscal, que un ente estatal, un banco, no puede, controlado por el gobierno, no puede hacer préstamos al mismo gobierno. Pues bien, el montante de préstamos que se hizo por ese modo, préstamo más o menos disfrazado, pero que tenía como objetivo disfrazar la situación caótica del presupuesto nacional, llegó a cerca de alrededor de 60.000 millones de reales, lo cual significa 10.000 millones de dólares. Eso también está claramente prohibido por la Constitución. Por consecuencia, es verdad que hubo un proceso adentro de la Constitución y que el impeachment siguió las reglas. Me explico. El fundamento político del impeachment fue la paralización del gobierno, la pérdida de poder político del gobierno para hacer un diálogo con el Congreso. Eso es que está por detrás de todo. Pero, sin embargo, hay realmente una infracción del orden constitucional. Pero usted usó la palabra infracción, presidente. Muchos dicen que la expresidenta Rousseff fue destituida por una tecnicalidad, porque las maniobras contables que hizo con el presupuesto a las que usted se refería fueron las mismas que hicieron muchos presidentes. No, no es cierto. Hubo la declaración por parte de los que defienden al señor presidente de que el presidente Lula y yo también hicimos lo mismo. Me explico. La ley de responsabilidad fiscal fue hecha por mi gobierno, es del año 2000 y 2001. O sea, una sola vez hubiera sido posible, a lo sumo 2 veces, de que yo tuviera también utilizado ese instrumento. Pero no es verdad. Lo que utilizamos, el presidente Lula y yo, fue como demoramos algo, hubo una mesma en el pago de que teníamos que hacerlo, pero por poco tiempo, cuestión de semanas, y un montante que fue muy inferior a estos miles de millones de dólares que incurrió el presidente, y todo el proceso duró no semanas, sino que meses. O sea, es de naturaleza distinta completamente lo que ocurrió en los gobiernos pasados y lo que sí ocurrió en el gobierno del presidente Dilma. Pero hay un otro punto, es que ni el presidente Lula ni yo perdimos la capacidad de dialogar con el Congreso y la mayoría en el Congreso. Es cierto que el régimen acá es presidencialista, pero eso no significa que el gobierno pueda utilizar de sus instrumentos de poder sin que haya la aquiescencia del Congreso. Lula y yo logramos. Dilma Rousseff, desgraciadamente, no ha logrado. No tenía fuerza política y además incurrió, sí, en estos deslices constitucionales. Presidente Cardoso, la popularidad de la expresidenta Rousseff estaba por el piso, pero también está por el piso la popularidad del presidente Michel Temer. ¿Qué piensa usted de la propuesta que hizo ella e hicieron otros de que se haga un plebiscito para hacer elecciones anticipadas y resolver así esta crisis política y económica en la que está Brasil? Mira, la verdad es que eso no está previsto por la Constitución. Ahí sí es un golpe, porque no se puede disminuir el mandato de alguien que está legítimamente en el gobierno, salvo si hay un impeachment. O sea, si el presidente Temer también empieza a tomar decisiones que van en contra de la Constitución, ahí sí se puede hacer su impeachment. Pero un plebiscito para hacer una nueva elección mientras está en pleno vigor el mandato del presidente en ejercicio, eso está en contra de la Constitución. Por cierto, para que podamos solventar los problemas reales del país, va a ser necesario una nueva elección, que será en el año 2018. Ojalá el presidente Temer logre conducir el país hasta las elecciones del 2018 de una manera que pueda recuperar algo del desastre económico financiero en el cual la administración Rousseff y del Partido de los Trabajadores nos ha metido. Pero yo dije el otro día, en un artículo que escribí acá, que el gobierno del presidente Temer es un puente frágil. Si ese puente se desarma, caímos en el río. Entonces, mejor que se aguante ese puente frágil, frágil en cuanto al apoyo popular y frágil en cuanto es muy difícil lo que se pasó aquí. O sea, sacaron al presidente
electa. Eso es un acto realmente dramático. Entonces, el presidente que le sucede, que es Temer, tiene que actuar de una manera muy clara para que el pueblo se dé cuenta de que está cumpliendo su deber constitucional. Y si llegamos al 18, ahí sí habrá elecciones, una perspectiva de más, como voy a decir, aceptación por parte del pueblo. En verdad, el pueblo brasileño en este momento está en contra del sector político en general, por la corrupción que fue muy amplia en el país y que desmoralizó muchos liderazgos. Eso es lo que está por detrás de esa baja popularidad de los líderes políticos, casi todos. Sigamos un segundo con Dilma Rousseff. ¿Qué dice usted de lo que ella dijo del presidente Temer? Dijo que es un usurpador y que ejerce un gobierno interino que no tiene mujeres ni negros en los ministerios. Dilma Rousseff dijo en su juicio político que un gobierno que excluye a los negros en su composición ministerial mostró un profundo desprecio por lo que los brasileros eligieron hace unos años. Pregunta, ¿es un gobierno elitista el actual gobierno de Michel Temer? En primer lugar, quien eligió Temer como vicepresidente fue el partido de la señora Rousseff. Yo no voté por él, yo voté por otro vicepresidente, porque yo voté por otro presidente también. O sea, ¿por qué no se percataron antes de las eventuales fragilidades del liderazgo del señor Temer? ¿Por qué no lo escogieron 2 veces para ser el vicepresidente de la señora Rousseff? Tiene ellos también, y Lula, la responsabilidad por haber elegido al señor Temer. Es verdad que el señor Temer es un parlamentario que tiene experiencia parlamentaria. Que lo que hace falta en Brasil es quizás un liderazgo que hable con más directamente a la nación, que entusiasme a la nación. Y también es cierto que, desgraciadamente, a mi modo de ver, la formación del gobierno del señor Temer no tomó en consideración que era necesario, aunque simbólicamente, pero más que eso, la participación de las mujeres, de los negros. Y es verdad que esto es una pena, pero el señor Temer nombró varias mujeres para posiciones muy importantes. Quien está al cargo del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social es una mujer. Y así hay otras más que están ejerciendo funciones importantes. Yo creo que hubiera sido mucho mejor que tuviera mujeres, porque hay muchas que son competentes, que son capaces. Probablemente yo no estoy adentro del juego político del día a día de los que toman decisiones del gobierno Temer. Probablemente en aquel momento no se percataron que era importante para Brasil que hubiera mujeres, que hubiera representantes de minorías, que son casi mayorías, como el caso de los mestizos, de los negros en Brasil. El concepto es un concepto muy difícil de sentirlo, qué es lo que es negro, qué es lo que es mestizo, mulato. Acá es muy complicado, pero debe de haber, y seguramente es un error no haber más claramente negros. Pero eso no significa, yo espero, que el gobierno del señor presidente Temer vaya a ser un gobierno regresista en lo social. Eso sí fue una cuestión más demagógica de decir que el señor Temer va a destrozar los programas sociales. No creo. Nadie tiene condiciones en Brasil para hacer tal, porque la población brasileña tiene más informaciones y la desigualdad es muy fuerte en el país. Todos saben que es necesario hacer políticas compensatorias. O sea, hay que poner un poco al margen lo que es la lucha política momentánea, que de parte a parte ha radicalizado la argumentación, y mirar un poco más al futuro. Y yo creo que de aquí en adelante, incluso el presidente Temer, los líderes tenemos, no digo tenemos la obligación de buscar formas de diálogo. Un país no puede vivir dividido más de que al medio, 70% contra 30%. No da buenos resultados. Creo que Temer tiene capacidad para darse cuenta de que de aquí en adelante hay que tomar decisiones que sean más consensuales, incluyendo al PT, a mi modo de ver. Antes de seguir con la entrevista con el expresidente Cardoso, señalemos que la expresidenta Dilma Rousseff dijo en su defensa ante el Congreso durante el procedimiento de su juicio político que las acusaciones en su contra son pretextos para permitir un golpe a la Constitución, un golpe que, si es consumado, resultará en la elección de un gobierno usurpador. Sus palabras. Y agregó
que seré juzgada por un crimen que no cometí, tengo mi conciencia absolutamente tranquila por lo que hice. Bueno, tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a ver lo que nos dijo el expresidente Cardoso cuando le preguntamos si el nuevo gobierno de Brasil va a marcar un giro en el mapa político de América Latina. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el expresidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, el hombre al que muchos describen como el arquitecto del crecimiento económico de Brasil en las últimas 2 décadas. Sigamos con la entrevista. Doctor Fernando Henrique Cardoso, ¿cómo sigue esto ahora? ¿Cómo sigue este drama político y económico de Brasil? ¿Usted cree que el expresidente Lula se va a presentar para candidato en las elecciones del 2018? Y si se presenta, ¿puede ganar? Mira, yo creo que es difícil que el presidente Lula tenga condiciones para presentarse. Primero porque está todavía muy metido en cuestiones judiciales. Hay varios juicios en contra del presidente Lula y yo no quiero adelantar lo que va a pasar, pero él tiene muchas dificultades legales. Todavía no está claro cuál va a ser su destino. Punto 2, el presidente Lula perdió mucha, más que popularidad, perdió capacidad de que se crea en lo que él hace y dice. Entonces eso es grave. Yo no creo que el presidente Lula se presente por esas razones. Y si se presenta, yo creo que eso tampoco será un gran obstáculo para el país, porque yo dudo que él pueda ganar otra vez las elecciones. Pero dicho eso, yo creo que hay que entender que el presidente Lula y su partido representan algo en el país. No se puede borrarlo de la historia. No es justo, no es necesario, no es conveniente. Pero Lula tendrá que primero ajustar sus cuentas con la justicia y luego con la opinión pública. Usted hablaba hace unos minutos sobre la necesidad de un diálogo nacional, pero en el terreno económico, ¿cómo puede hacer para Brasil para recuperar la confianza, aumentar la inversión, despegar como lo hizo usted en los años 90? ¿Qué hice yo en los años 90? Yo abrí el país, expliqué cuál era la situación y les mostré un roadmap, cómo salir de donde estamos. Yo espero que el presidente Temer o algún líder del gobierno tenga la capacidad de decir al país cuál es el camino a ser recorrido. Ya hay una especie de, no diré consenso, pero de convergencia entre los que saben de economía al respecto de lo que hay que hacerse. En primer lugar, hay que retomar la confianza. La confianza depende del modo como el gobierno lleva sus cuestiones, cómo se presenta al país y al mundo. Yo creo que Temer tiene conciencia de eso, que él tiene que recuperar la confianza del país. Punto 2, hay que buscar el equilibrio de las cuentas públicas. Lo están intentando. Eso depende grandemente del Congreso. El Congreso tiene que apoyar ciertas medidas. No se puede llevar adelante una pura política de austeridad, que eso da al pueblo, suena como si fuera peor para el pueblo, como si fuera algo de restricciones a los de abajo. No puede ser así. Tiene que dar señales de que es una restricción a todos, una cuestión nacional. Pero Brasil tiene todavía muchas oportunidades de inversión de capitales y el gobierno está preparando, ojalá lo logre, un programa de parcerías, de partnership entre el sector público y el privado con las concesiones de servicios públicos y hay mucho que hacer en cuestión de rutas, en cuestión de electricidad y formas distintas de energía, en muchas cuestiones de puertos y aeropuertos, hay mucho campo para caminar y hay mucho capital volando en el mundo que no sabe dónde meterse para sacar ventaja. Si el gobierno presenta un programa creíble de esto, yo creo que habrá muchas posibilidades de otra vez recuperarmos la energía necesaria, pero a condiciones de que primero el gobierno haga el control de sus cuentas públicas, si no, la gente no cree que habrá capacidad del país salir de la situación tan engorrosa en la cual hemos sido metidos. Pero sí creo que hay posibilidades y la primera condición es que haya liderazgo capaz de mostrar el rumbo al país.
Fue lo que yo hice en los años 90. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a ver lo que nos dijo el expresidente Cardoso cuando le preguntamos si el nuevo gobierno de Brasil marcará un giro en el mapa político de América Latina y qué opina sobre la situación en Venezuela. Ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Seguimos hablando con el expresidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, el hombre que muchos ven como el arquitecto del crecimiento económico de Brasil en las últimas 2 décadas. Sigamos con la entrevista. Doctor Cardoso, en el ámbito latinoamericano, ¿este cambio de gobierno en Brasil cambia el mapa político latinoamericano o no? Porque algunos dicen que se acabó la era chavista en América Latina y que lo que estamos viendo en Brasil, en Argentina, en Perú, es un cambio, y otros dicen que no, que es un paréntesis, una excepción a la regla. Brasil, por el peso económico y político que tiene, ¿va a cambiar el mapa político de América Latina o va a estar tan consumado el país en sus propios problemas económicos que no va a poder ejercer un liderazgo político? No, yo creo que Brasil intentará ejercer un liderazgo positivo. Yo creo que lo que pasa en Venezuela no es por presión externa. Venezuela se está derrumbando internamente, ¿no? Hay un proceso de desarticulación tremendo. Ahora, Brasil ha sido siempre, como voy a decir, cómplice de lo que ocurría en Venezuela. No lo es más. Aún recién el gobierno de Brasil se manifestó que no cree que fuera posible que el Mercosur estuviera bajo el control de la presidencia de Venezuela. Eso es un fato novedoso en el caso de Brasil. Yo creo que Brasil va a ser más afirmativo, más asertivo en lo que hace a la defensa de los valores de la democracia y también de los derechos humanos y de las libertades. Y eso yo creo que va a pasar. No es solo por Brasil, hay cambios muy importantes. Mira lo que está pasando en Colombia ahora, es un cambio importante. Si el presidente Santos logra efectivamente que haya una pacificación de las FARC y que el proceso político colombiano no se vuelva más duro, sino que al contrario, que pueda ser más abierto a la democracia, y Venezuela tiene, Colombia tiene esa tradición, eso será también importante. Y algunos cambios que se produjeron en Cuba, y el cambio de Cuba hacia América Latina también tiene su peso. Así que yo creo que en ese momento la ola es más bien una ola favorable a la democracia. Claro que sí es necesario que exista también algún, como voy a decir, arranque en el plano económico para que el pueblo sienta que la democracia no son solo palabras, pero sí son también modos por el cual la gente se integra más al bienestar que el gobierno, que la economía haya logrado para el país. Yo creo que sí, Brasil va poco a poco tener una posición de más fuerza en lo que hace a la región. Finalmente, doctor Cardoso, ¿cuál cree usted tendría que ser la postura de América Latina en el caso de Venezuela? Bueno, yo creo que en el caso de Venezuela está claro que es necesario que exista una conciencia, más que una conciencia, una acción coordinada para mostrar a todos que no estamos de acuerdo con lo que ocurre en Venezuela. ¿Con quién no estamos de acuerdo? No es con el hecho de que alguien tenga una política social de tal o cual tipo, es que darle respeto a las libertades. Yo voy a repetir lo que dice el canciller de Brasil, Serra. Dijo que un país que tiene presos políticos no es una democracia. Y es verdad. Presos políticos, más todavía, presos políticos sin juicio, si por el arbitrio del gobierno como en Venezuela, no es aceptable como un país democrático. No lo es. Esas son cosas sencillas, hay que decírselo. Un país que utiliza la fuerza del gobierno para anular decisiones de la Asamblea Nacional no es un país que esté alineado en el mundo de la democracia. Entonces Brasil tiene que decir eso y actuar en consecuencia, y no todo el tiempo tratar de dar excusas de por qué sí, por qué no. No, y no es solo Venezuela, yo creo que Nicaragua también es una situación delicada que hay que mirar con atención, no con injerencia externa,
pero por lo menos no con solidaridad externa a los que están ahí en el poder, eventualmente como casi dictadores. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, los subsidios familiares por hijo, ¿son un arma para luchar contra la pobreza o una idea que está haciendo aumentar la pobreza? Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Al principio del programa les contábamos del doctor Juan Carlos Parodi, probablemente el cirujano cardiovascular más conocido de Argentina. Operó al Papa, según reportes periodísticos, operó a varios presidentes. Tiene además unas 200 patentes nacionales e internacionales. Y como les comentábamos, el doctor Parodi escribió una carta de lectores al diario La Nación, en Argentina, que se convirtió en un tema en la Argentina, porque hablaba ahí en esa carta sobre los subsidios familiares por hijo que dio el gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y que siguen bajo el gobierno del presidente Mauricio Macri. Veamos la entrevista. Doctor Parodi, usted es probablemente uno o el cirujano cardiovascular más conocido en Argentina, operó al Papa, operó al príncipe Reñero de Mónaco, operó a muchísima gente conocida, tiene más de 200 patentes registradas, pero ahora en Argentina todo el mundo está hablando por esta carta que usted escribió al diario La Nación, en la que usted cuenta de una experiencia personal que tuvo, que le causó, estoy leyendo aquí de su carta, le causó angustia y desazón. Absolutamente. ¿Qué pasó? Mira Andrés, yo estoy acostumbrado, siendo médico, a ver muchas cosas, muchos desastres. Bueno, nunca viví la angustia que viví ahí. ¿Por qué? Porque... ¿A dónde? En estas que nosotros llamamos villas miserias. Un barrio pobre. Un barrio pobre en San Isidro, que es una zona rica, pero en ese enclave de gente rica hay una zona que se llama La Cava, que es de la gente muy pobre, muy pobre. Y dentro de La Cava fui con un concejal a una zona que llaman El Pozo, que es lo que se inunda cuando caen 2 gotas de agua, donde vive gente. Bueno, la miseria que vi ahí no la vi en ningún lado del mundo. Yo viví en este país, vi gente en Estados Unidos muchos años, trabajé en el Jackson, vi gente indigente, vi gente, bueno, de diferentes niveles. Pero lo que vi ahí no lo vi nunca, en ningún lado, que yo viajé por los 5 continentes, pero nunca lo vi. Y lo que más me angustió fue la situación de los niños. Todas las familias tenían numerosa cantidad de niños. Y la última visita que hice a una casa era una mujer de 26 años embarazada, con 10 hijos. 10 hijos. Estaban todos descalzos. Me sonreían y yo veía los dientes, eran dientes marrones. No tomaban ni leche. Entonces... empecé a hablar con ellos y tenían un nivel intelectual muy bajo. Porque había un chico de 11, 12 años que ni siquiera entendía de lo que estábamos hablando, ¿no? Es decir, que evidentemente su desarrollo cerebral había sido comprometido por la desnutrición. Y eso lo sabemos, que desde el útero, esa pobre mujer, ya embarazada, malnutrida, ya estaba afectando el crecimiento cerebral de su feto. Bueno, pero ¿por qué escribió esta carta? Bueno, escribí esta carta porque me pareció absolutamente irracional lo que estaba pasando. Yo le digo a esta mujer, en términos fáciles, para que le entendiera lo que le quería decir, digo, si tú tienes un auto y le pones nafta, pero tienes muy poco dinero, le puedes poner muy poca nafta y casi no lo usas, ¿tú comprarías un segundo auto? Me dice, no. Bueno, entonces yo te pregunto, si no tienes dinero para alimentar un hijo, ¿por qué tienes 10 hijos y ahora estás embarazada? ¿Y qué contestó? Y entonces me di cuenta que no era irresponsable, era ignorante. Nosotros somos irresponsables que permitimos eso. ¿Por qué cree usted que la gente como ella tiene 10 hijos? Ella no sabe, no tiene conciencia,
no categoriza el hecho de que traer un hijo al mundo implica una responsabilidad enorme. Pero usted dice que hay políticas públicas que incentivan a la gente a tener hijos. Esto se empeoró en la Argentina últimamente porque había asignación universal por hijo, que si uno piensa básicamente, me parece muy bien que le den dinero para que el hijo se nutra. Pero últimamente Cristina puso una subvención al embarazo. Al tercer mes del embarazo empiezan a recibir dinero y después cuando nace el hijo tienen asignación por hijo. Por supuesto, cuando ven plata sin trabajar, dice voy a tener otro. Usted dice que la gente tiene hijos para recibir esas asignaciones. Bueno, eso está probado. Mis amigos del Hospital Rivadavia en Buenos Aires me dicen, la mayoría de las mujeres que vienen acá son adolescentes de la villa, que así llamamos esos asentamientos, que tienen entre 12 y 14 años, están embarazadas. Y se embarazan para tener dinero. Para recibir subsidios. Para recibir subsidios. Y eso aumentó. En la última estadística de la Universidad Católica apareció que el 57% de los niños de la Argentina, de todo el país, están por debajo del nivel de pobreza. Porque el aumento demográfico se hace a expensas de esta gente que trae chicos al mundo sin ningún grado de responsabilidad. O sea, lo que usted dice es que la gente más pobre está teniendo más hijos para recibir más subsidios del gobierno. Absolutamente. ¿Macri no lo cambió eso? No lo puede cambiar. Macri puede tener un estallido social, porque si la gente se acostumbra a no trabajar como se acostumbraron y a no recibir algún dinero por los hijos, va a haber una rebelión social. Entonces Macri no lo quiere hacer, no le saca subvenciones. ¿Qué propone usted, doctor Parodi? Yo lo que propongo, y se lo dije a los funcionarios en la Argentina, es que tenemos que asumir nosotros la responsabilidad, porque nosotros somos responsables de eso. ¿Por qué? Porque, como dije, no podemos decir que esta gente es irresponsable, esta gente es ignorante. Entonces tenemos que mandar un ejército de asistentes sociales a tener un registro de toda esta gente, hacer visitas periódicas, educar a la mujer, darle los medios como para evitar tener embarazos no deseados, porque ahí está el problema. El hijo no deseado, ya salió en el libro de Levitt de Freakonomics, el hijo no deseado termina siendo criminal. Bueno, a veces. O sea, bueno, no todos, por supuesto. Pero el hijo no deseado no es amado, no es cuidado, vive en carencia permanente, anda por la calle, a veces abandona el hogar porque lo maltratan. Después está la droga, el paco en la Argentina, que es terrible, y ya entran a los 10 años a fumar paco. Entonces, mandar un ejército de asistentes sociales, ¿a hacer qué? Bueno, primero tener un censo, y después, como decía Nehru, que lo sucedió a Gandhi, hay que educar a la mujer. Y darle los medios como para planificar su prole. Para terminar, porque se nos acabó el tiempo, ¿qué significa recursos y qué tipo de planificación, aparte de la educación? La planificación va a estar en relación a los recursos que generen. Todos métodos anticonceptivos, inclusive ligaduras de deferentes y de trompas, y obviamente si ellos quieren hacerlo, repartir condones, espirales, anticonceptivos, drogas anticonceptivas, lo que sea. Hay que darle todos los recursos posibles para evitar esta catástrofe y este ataque a la dignidad humana, que es la presencia de estos pobres chicos, que ya desde pequeños tienen un destino fijado que es de miseria. Estamos con el doctor Rafael Rothman del Banco Mundial, uno de los máximos expertos en pobreza del Banco Mundial, director de los programas de pobreza en América Latina. Doctor Rothman, usted escuchó lo que nos dijo el doctor Parodi. ¿Es cierto o no es cierto que estas asignaciones familiares por hijo, en lugar de reducir la pobreza, aumentan la pobreza porque alientan a las mujeres a tener más hijos, especialmente a las mujeres más pobres? ¿Cierto o falso? Hola Andrés, es un gusto estar contigo en el programa. A ver, déjame primero decir que tengo por el doctor Parodi un respeto enorme, es un cirujano muy reconocido, muy valioso y que ha hecho aportes fundamentales en muchos niveles. Ahora, en este tema en particular, sinceramente, lo más que puedo decirte es que está equivocado.
por un lado, es muy claro y tenemos evidencia de estudios hechos por nosotros, por sus universidades, por los estados, tanto en la Argentina como en otros países de América Latina. La fecundidad en ningún país ha aumentado como producto de estos programas. Estos programas no llevan a que las mujeres se embaracen y tengan más hijos por el dinero. Las transferencias que hay son en algunos casos más importantes, en otros casos menores. Yo no conozco ninguna mujer que por los montos que se transfieren toma decisiones tan importantes como tener o no tener un hijo. Eso me parece francamente una visión muy reduccionista de la realidad y, para serte sincero, muy respetuosa para con las mujeres que están día a día tratando de sostener sus familias y ayudarlas. Lo que estos programas hacen es transferir recursos que son en general relativamente bajos, pero que ayudan a sostener un nivel de vida mínimo para estos niños que a veces están en problemas muy serios. La descripción que el doctor Parodi hacía de la situación de calidad de vida de algunos niños en las zonas más marginales de la Argentina es correcta y es similar a la que ocurre en muchos otros países de América Latina, y por eso es que existen estos programas, porque intentan avanzar en soluciones y avanzar en tratar de responder a esto. Lo que también sabemos, y es importante y es algo en lo que se está trabajando desde el banco, pero obviamente se está trabajando en prácticamente todos los gobiernos de la región, es que transferir dinero es importante, es importantísimo, fundamental, porque es el recurso básico para poder acceder a determinada cantidad de bienes y servicios, pero que no alcanza. Que los problemas de la pobreza no son simplemente falta de dinero, es un problema mucho más complejo que tiene muchas dimensiones, que tiene que ver con acumulación de capital humano, esto quiere decir con más salud, más educación, que tiene que ver con calidad de la vivienda, con el medio urbano en el cual la gente vive, con la capacidad de tener oportunidades de acceder a un trabajo de mejor calidad. Y lo más visible suele ser el dinero, en parte porque es lo más fácil de ver y de medir, ¿no? Se transfirió tanto dinero a tantos millones de niños y está la contabilidad y uno lo registra de inmediato, pero además porque es lo más fácil de hacer. Con muchas dificultades hay que conseguir los recursos, hay que armar los sistemas, pero una vez que lo hiciste, que el Estado argentino, uruguayo, colombiano o mexicano transfiera dinero a las familias con niños en condiciones de pobreza es relativamente sencillo si tienen los recursos fiscales. El trabajo de solucionar temas más profundos como, nuevamente, sí. En un minuto que nos queda, porque se nos fue el tiempo. Entiendo lo que usted dice, pero ¿no es cierto lo que dice el doctor Parodi, que habría que tener un ejército de asistentes sociales, para usar sus palabras, para decirles a estas mujeres en las zonas más pobres de todos nuestros países, señora, acá tiene estas opciones de planificación familiar o lo que sea, piénselo 2 veces antes de tener otro hijo porque le va a costar más? O sea, ¿no tiene razón en eso? Sinceramente, no. Tiene razón en el sentido que hace falta un ejército de trabajadores sociales y asistentes sociales que ayuden a solucionar muchas, de vuelta, dimensiones distintas que hay de problemas sociales en estos países. En general, los niveles de fecundidad no son especialmente altos, incluso en los sectores más pobres de la población. Por supuesto, vas a encontrar casos en que hay alguna familia que tiene 10 hijos, en realidad esos son muy poquitos. Estaba mirando estadísticas antes de venir acá. En la Argentina, familias con 10 hijos de mujeres menores de 30 años son menos de 500. Digo, es realmente en todo el país. Es un número que lo vas a encontrar, pero es muy escaso y no ese es el problema central de la política. El problema central de la política es cómo ayudas a la familia que no tiene 10 hijos, que tiene 3 hijos, pero tiene 3 hijos que viven en malas condiciones. Ese es el problema central. Doctor Rafael Rossmann, muchísimas gracias. Esperamos seguirla porque este es un tema realmente apasionante que ojalá tengamos tiempo de volver a él. Muchísimas gracias. Vamos a un corte y ya volvemos con mis conclusiones. Muchas gracias por habernos acompañado y no se olviden de seguirnos en nuestro Twitter, @OppenheimerA, en nuestra página de Facebook, Andrés Oppenheimer, y nuestra página de internet, andresoppenheimer.com. Si se registran ahí van a poder recibir gratuitamente todas mis columnas del Miami Herald y nuestros más recientes programas de televisión. Les recuerdo la dirección, andresoppenheimer.com.
Bueno, mi opinión sobre la destitución de la expresidenta Dilma Rousseff, que ella y sus seguidores han calificado de un golpe de Estado. Según casi todos los gobiernos democráticos y las organizaciones de derechos humanos, como Human Rights Watch y muchas otras, lo que pasó en Brasil fue un juicio político totalmente constitucional. Nos puede gustar o no gustar lo que pasó en Brasil, pero siguió la letra y el espíritu de la ley brasilera. Según el diccionario, un golpe ocurre cuando se quiebra el Estado de Derecho, cuando se viola la Constitución, generalmente por un grupo militar. Y no hay tal cosa como golpes buenos. Un golpe fue lo que hizo Pinochet en Chile en 1973, lo que hizo la dictadura argentina en 1976, lo que trató de hacer el entonces teniente coronel Hugo Chávez en Venezuela en 1992 y lo que le trataron de hacer después al ya presidente Hugo Chávez en Venezuela en el 2002. La destitución de Rousseff, en cambio, como nos lo explicó el expresidente Cardoso, fue un proceso legal en el que los jueces y el Congreso siguieron los pasos exigidos por la Constitución y destituyeron a la presidenta por una falta contemplada en la ley. Algunos, como el cientista político John Polga, dicen que el juicio político fue incluso saludable, porque es el equivalente a un voto de no confianza en los sistemas parlamentarios. Ahora va a estar en manos del nuevo presidente Michel Temer, resucitar ese gigante y dejar atrás esta tremenda crisis política y económica de Brasil. Si lo hace bien, se va a beneficiar toda América Latina, porque Brasil es de lejos la economía más grande de la región y si se levanta Brasil, se levantan todos sus vecinos. Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta la semana próxima.